Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un vídeo que, créanme, tiene mucha tela de donde cortar. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos toca la fibra sensible, un tema que genera mucha expectación, y que honestamente, me ha dejado con el corazón en un puño. Como ya vieron en el título y si son fans de las novelas turcas, saben que estamos hablando de nada más y nada menos que el final. El final de una de las series que nos ha tenido al filo del asiento, que nos ha hecho reír, llorar, y hasta gritar a la pantalla, *Kokguzel Hareketler*. Y específicamente vamos a hablar sobre la reacción de Demet, una de las actrices más queridas del programa, al hablar sobre el final con Can. Y créanme, su reacción es imperdible. Así que si son como yo unos apasionados de las novelas turcas, si aman ver las reacciones de los actores y actrices, y si quieren saber un poco más sobre cómo vivieron el final de *Kokguzel Hareketler*, quédense hasta el final del vídeo. Prometo que les va a gustar. Y ya que están por aquí, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, porque, créanme, tenemos mucho más contenido interesante esperándolos. Suscríbanse ya. Ahora sí, entremos en materia. Para entender bien la magnitud de la emoción de Demet, tenemos que contextualizar un poco. *Kokguzel Hareketler* es más que un simple programa de comedia. Es una escuela de actores, un semillero de talentos y sobre todo, una familia. Han estado juntos por años, han compartido risas, lágrimas, éxitos y fracasos, y han construido un vínculo muy especial. Y como toda familia, la noticia del final, por muy justificada que sea, duele. Duele mucho. La noticia de que la serie llegaba a su fin, imagino que cayó como un balde de agua fría para todo el equipo, y especialmente para los actores que habían construido una vida alrededor del programa. Y cuando el programa decide acabar, el final siempre trae consigo sentimientos encontrados, por un lado, la nostalgia por lo que se termina, y por otro, la gratitud por lo vivido. Y ahí es donde entra Demet. En una entrevista, de la que vamos a analizar fragmentos, le preguntan sobre cómo se sintió al saber que el programa llegaría a su fin. Y su reacción, su rostro, su voz, todo lo dice. Es una mezcla de tristeza, de agradecimiento, y de un cariño inmenso hacia el programa y a sus compañeros. En el fragmento que vamos a ver, Demet está sentada frente a Can, su compañero y probablemente amigo cercano, quien le hace la pregunta clave: ¿cómo te sentiste cuando te enteraste del final? La cámara la enfoca de cerca, y podemos ver en sus ojos el brillo que amenaza con convertirse en lágrimas. Su voz se quiebra ligeramente mientras responde, y es ahí donde podemos apreciar la verdadera emoción que le embarga. Lo primero que destaca, y que es muy humano, es la sorpresa. Dice algo así como: no me lo esperaba. Aunque tal vez se intuía, o se rumoreaba, el anuncio oficial debió ser un golpe duro. La sorpresa siempre es el primer reflejo ante una noticia inesperada. Luego podemos apreciar un cambio en su expresión. Las comisuras de sus labios se curvan hacia abajo, y sus ojos se humedecen. Es la tristeza, la nostalgia, la despedida que se avecina. Y ahí es donde su respuesta se vuelve aún más conmovedora. No se limita a decir que está triste. Explica el porqué, el sentimiento que el final le genera. En sus palabras podemos encontrar la gratitud. Habla de lo mucho que el programa significó para ella, de las experiencias que vivió, de los amigos que hizo. Mencionan los momentos compartidos, las risas y los desafíos superados. Se nota que *Kokguzel Hareketler* no era solo un trabajo para ella, sino una parte fundamental de su vida. En su respuesta, también vemos el cariño hacia sus compañeros. Habla de la familia que formaron, del apoyo que se brindaron, del amor que se profesan. Dice que extrañará a todos y cada uno de ellos, y esa afirmación viene directamente desde el corazón. Esa es la magia de este tipo de producciones, el compañerismo y la conexión que se construye entre el elenco. Lo más emocionante, sin embargo, es la forma en que intenta procesar el final. En lugar de enfocarse en la tristeza, Demet busca encontrar el lado positivo de la situación. Reconoce que todo tiene un principio y un fin, y que es importante valorar el tiempo compartido. Se aferra a los recuerdos, a las experiencias vividas, y a la certeza de que esa relación especial, esa familia, perdurará más allá del final del programa. Y ahí es donde la emoción se desborda. La voz de Demet se quiebra, y las lágrimas finalmente brotan.
Es un momento muy humano, muy real, muy sincero. No es una actuación, es la reacción de una persona que ha invertido tiempo, esfuerzo y sobre todo, su corazón en un proyecto. Es la reacción de una persona que está despidiendo una parte importante de su vida. Khan, por su parte, escucha atentamente. La mira con cariño, con empatía. Se nota que comprende perfectamente lo que está sintiendo Demet, porque él también ha vivido la experiencia. Ambos comparten una complicidad que solo puede surgir después de años de trabajo y de vivencias compartidas. A lo largo de la entrevista podemos observar pequeños detalles que nos hablan del impacto del final en Demet. La forma en que se toca el pelo, la forma en que se muerde el labio inferior, la forma en que desvía la mirada para evitar romper a llorar, todos son indicios de la emoción que la embarga. Lo interesante de todo esto es que a través de la reacción de Demet, podemos entender la verdadera esencia de *Kop-Uzel Areketler*. Es una serie que va más allá de la comedia, es una historia de amistad, de compañerismo y de crecimiento personal. Es una serie que ha tocado el corazón de miles de personas, y que ha dejado una huella imborrable en la vida de sus actores. Ver a Demet emocionarse al hablar del final es una lección de humanidad. Nos recuerda que los sentimientos son válidos, que es importante expresar lo que sentimos, y que las despedidas, por dolorosas que sean, forman parte de la vida. También nos enseña la importancia de valorar las relaciones, de agradecer lo vivido, y de llevar en el corazón los buenos momentos. Y esta es la magia de las novelas turcas y de este tipo de producciones. No solo nos entretienen, sino que también nos conectan con nuestras emociones, nos hacen sentir, nos hacen reflexionar. Nos hacen sentir que formamos parte de algo, que no estamos solos. Y en este caso, nos muestran el lado humano de los actores, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. En resumen, el vídeo de hoy ha sido un análisis de la reacción de Demet al hablar del final de *Kop-Uzel Areketler*. Hemos visto cómo la sorpresa, la tristeza, la gratitud y el cariño se entrelazan en sus palabras y en sus gestos. Hemos analizado su diálogo con Khan, quien con una mirada, le transmite apoyo y comprensión. Y finalmente nos hemos emocionado con ella, conectando con sus sentimientos y valorando la importancia de las relaciones y de los recuerdos. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis. A mí, en lo personal, me ha conmovido muchísimo. Creo que la reacción de Demet es un reflejo de lo que todos sentimos cuando algo que amamos llega a su fin. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció la reacción de Demet. ¿Les conmovió tanto como a mí? ¿Qué es lo que más extrañan de *Kop-Uzel Areketler*? Me encantaría leer sus opiniones. Comenten abajo. Y no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de las novelas turcas, con todos aquellos que al igual que nosotros, aman estas historias. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre novelas turcas esperándolos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.